Vamos a hacer el nudo de 8 de doble gasa o de doble seno. Empieza haciendo un bucle, una gasa en la mitad de la cuerda o en una parte determinada de la cuerda, y con esa gasa hacemos igual que si fuéramos a hacer un nudo de 8 por seno, es decir, como si lo fuéramos a meter por aquí. Esto sería un nudo de 8 por seno, pero en vez de terminarlo así, como queremos dos gasas, lo que vamos a hacer es hacer un bucle. En vez de meter esta punta, vamos a hacer un bucle y meterlo por adentro, haciendo algo parecido a esto. Cuando vemos que ya tenemos aquí las dos gasas, que son las que vamos a usar, esta que queda abajo la tenemos que pasar rodeando a las que vamos a usar por adentro, y una vez que están ahí, tiramos y el resultado es un nudo de 8 con dos gasas independientes. Además, tiene una ventaja por la que se suele utilizar este nudo, y es que puede hacerse variar la longitud de las dos gasas. En este caso vemos que una quedó más larga que la otra, pero la podemos variar fácilmente porque de una se alimenta la otra. Si tiramos de aquí, reducimos una, y tiramos de la otra, alimentamos la otra. Este nudo puede ser útil para cualquier cosa que se les ocurra, pero en principio suele usarse en escalada para hacer un cabo de anclaje o una línea de vida que tenga dos cabos, uno corto y uno largo. Entonces de una sola cuerda podemos sacar un cabo de anclaje doble. De la misma forma se puede hacer un anclaje con esto, un anclaje doble, triangular, ya que esto repartiría las fuerzas y dependiendo de la distancia entre los anclajes podemos regularlo a nuestra conveniencia. En este caso, como siempre en el caso de la triangulación, hay que tener en cuenta que lo peor que puede ocurrir es que el ángulo se abra mucho, porque aquí las fuerzas que se ejercerían serían mucho mayores que en un ángulo menor de 60 grados. Vamos a mencionar un detalle de este nudo. Como dijimos antes, aquí teniendo la medida hacer, vemos que tenemos las dos gasas que vamos a utilizar y esta que queda, que es la que vamos a pasar por atrás de las dos gasas. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que al pasarla, la gasa, y dar la vuelta, hay dos opciones: que esta quede aquí, o más seguro que quede atrás de las dos. Si queda aquí, cumplirá igual su función, será el nudo, pero claro, tendrá más posibilidades de salirse. Si queda aquí atrás, abajo de esas otras dos, el nudo estará mucho más compacto, más seguro, porque la vuelta que es crítica, que es esta, va a quedar abajo de estas dos. ¿Sí? Siempre esta vuelta es la que vamos a usar para regular el largo de los dos bucles, tanto si está ahí como si está arriba. Como digo, lo clásico es, y más seguro, hacer que quede como tercera vuelta aquí abajo. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video de Andiña.com y de Andina Channel.